Yo creo que vamos a estar aquí una vez al mes porque estoy iniciando un programa de formación en la oficina y tengo que hacer seguimiento pues a todo eso. Así que ya a partir de esta grabación, una vez al mes mínimamente voy a estar en La Paz. Ya, entonces, bueno, jóvenes, muy buenas noches. Está dos docentes, también está el licenciado Cabrera. No sé si está el licenciado Cabrera en el curso. Muy buenas noches, Risen, ¿cómo están? Muy buenas ¿Cómo estás, noches. Oscar? Eh, Daremos inicio a estas décimas jornadas. Todos los años has venido a colaborarnos, Luis. Te agradezco infinitamente que todos los años estés con nosotros, una persona que en este momento es uno de los mejores referentes que tenemos a nivel nacional e internacional, con la IC, con la IFAC. Entonces, me alegro mucho que estés con nosotros, Luis. No sé si podemos No, un gusto. empezar. Yo te doy puedes utilizar nomás, tienes el mando, estás como con el mando, ¿no? Todavía no. Sí, sí, estoy con el mando. Ya, entonces, muy buenas noches, señores estudiantes, a todos los que están en sala, deberían estar todos con su correo institucional para que podamos empezar a pasar clases. Ok, querido Martín, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poder colaborar con una institución tan prestigiosa como es el INCOS. Además, a ti, querido hermano, tantos años que nos conocemos. Le conozco a su profesor desde esa época cuando tenía cabellos, inclusive. Entonces, es pues para mí siempre un placer poder colaborarte en esta área y esta hermosa área que es la formación y capacitación de nuestros futuros jóvenes profesionales que van a manejar las riendas del país. Precisamente te cuento que mañana me estoy yendo a Buenos Aires, Argentina, a participar de un evento que está realizando el IFAC en Latinoamérica, donde solamente estamos yendo 2 representantes por país y con invitación. Y después nos quedamos para jornadas del Foro de Firmas Internacional de Auditoría y todo lo que corresponde en este hermoso mundo de la profesión. Y jóvenes, no saben lo sacrificado que es viajar, hoteles 5 estrellas, comida buffet, desayuno buffet, qué sacrificio el nuestro. Y todo por la profesión, todo porque amamos la profesión y ustedes pueden ser la siguiente persona que puede seguir con esto mientras amen lo que hacen. Y se van a dar cuenta que en este tema de capacitación, en este tema de la profesión, es la clave amar lo que hacemos. Y bueno, vamos a ver este temita que hablábamos con el licenciado Martín, que voy a seguir insistiendo porque ya constantemente estamos viendo el tema de esa diferenciación que tenemos que hacer entre lo contable y lo tributario. Tenemos que empezar a ayudar a sacar el chip del tributario a los actuales profesionales. Ustedes, como la futura generación, a la vuelta de la esquina, no tienen que cometer ese error que a nosotros nos ha tocado pasar, porque para nosotros todo era impuestos. Y al fin y al cabo, cuando vamos teniendo mayor experiencia con empresas internacionales, vemos que el tema tributario es algo secundario, es algo que es simplemente una, eh, una consecuencia de llevar una adecuada contabilidad. Por eso es que insistimos con el ITV y la contabilidad. ¿Por qué? Porque con estos cambios que ha habido en este mes de abril, otra vez ha vuelto pues, a relucir si se contabiliza o no el ITV. Para eso tenemos que entender bien el contexto general de nuestra norma, de nuestro marco normativo. Este es un mensaje que hemos empezado desde el año 2010, cuando empezábamos a capacitar en temas de normas internacionales de información financiera, y nos gustó mucho y por eso lo mantenemos en todas las presentaciones. Los ignorantes del siglo XXI no son aquellos que no puedan escribir ni leer, son aquellos que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. ¿Por qué manejamos esto? Cuando entran las normas internacionales de información financiera, hay algunos cambios que se hacen en la contabilidad. Entonces, la capacidad nuestra es adaptarnos a los cambios. ¿Qué es lo que está de moda, por ejemplo, en el marco normativo a nivel internacional? ¿Saben qué es el IFAC? Ahí la pregunta número 1. Porque cada vez que entrevistamos y estamos entrevistando justo hemos entrevistado a 4 postulantes para hacer el programa de formación. La pregunta era, ¿sabes qué es el IFAC?
No todos saben qué es el IFAC. Estoy hablando de jóvenes profesionales ya titulados, inclusive de universidades muy prestigiosas, tanto privadas como públicas. Entonces, el IFAC es nuestro ente a nivel mundial, es la Federación Internacional de Contabilidad, del ente matriz de toda la contabilidad a nivel mundial. De ahí se generan sus dashboards, sus grupos que generan normas de ética, normas de auditoría, las internacionales de auditoría, las normas internacionales de información financiera. Y lo último que está de moda hace 1 año y medio, hace 2 años atrás, es las normas de sostenibilidad. Ustedes van a escuchar sostenibilidad en todo. Y esas son las normas que están de moda ahora y están siendo normadas con enfoque técnico contable. Entonces, el IFAC genera todo eso y tenemos que volver a aprender, desaprender, volver a aprender. En otras palabras, jóvenes, todo el tiempo vamos a ir estudiando, aprendiendo y mejorando. Cuando hablamos de la contabilidad, todos sabemos que la contabilidad no es un solo usuario. La contabilidad no solamente es para una persona, es para una gran gama de usuarios. Entre los principales tenemos a los inversionistas, porque son los que van a colocar su dinero, van a entregar el dinero a una sociedad para que pues, ese dinero genere rentabilidad. No es lo mismo que yo coloque dinero en una empresa, y hablamos de colocación, ¿no ve? Inversión, en una empresa que me va a generar una rentabilidad promedio de 17% anual, que tiene riesgos, como estos riesgos, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, que nos ha impedido poder estar presencialmente en el instituto. Esta mañana pasé por ahí y era una pena ver todo eso ahí bloqueado. Entonces, esos riesgos que hacen que se paralicen las empresas y por lo tanto, si se paralizan las empresas, deja de haber producción y si hay y deja de haber producción, deja de haber comercialización y si no hay comercialización, no hay ventas, no hay ingresos, por lo tanto, no hay utilidades. Entonces, aquí se generan riesgos, pero por eso es que los inversionistas son los principales en saber cómo está la contabilidad de una empresa, porque se supone que van a tener mayor rendimiento que si yo colocara mis fondos en un fondo de un DPF, en un banco. ¿Cuánto me genera de intereses tener dinero en el banco? Haciendo números bien sencillo, tenemos casos de clientes que vemos, fondos que tienen en el exterior, de $100,000 les dan $45 mensual. Y ese fondo inmovilizado, y estoy hablando de bancos internacionales. En Bolivia, ¿cuánto nos dan de rentabilidad, de intereses por mantener nuestro dinero en los bancos? Entonces la gente prefiere invertir y generar pues mayor riqueza. El objetivo siempre es generar mayor riqueza. Y los inversionistas son los número 1 para saber cómo está la empresa. Los prestamistas, cuando se generamos un préstamo al banco, ¿qué nos pide? Estados financieros. Ellos tienen que ver si las empresas tienen la capacidad de poder recuperar el capital y poder afrontar ese préstamo. Los proveedores, acreedores, lo mismo, si me van a vender al crédito, si van a tener esa capacidad de poder pagar esos créditos que se generan en las entidades comerciales. Los clientes, a los clientes les interesa saber si la empresa va a seguir funcionando, va a continuar funcionando para poder apostar y tener a un proveedor fijo. Por eso los clientes también son muy importantes. Y la información nuestra es importante. El gobierno y organismos públicos, lógico, quienes nos controlan, en este caso, principalmente impuestos nacionales. Les interesa saber cómo está, porque ellos quieren saber la recaudación de impuestos. El Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social se está aplicando y distintos entes reguladores. Los mismos empleados. Y ojo, cuando estoy hablando de este tipo de gama de usuarios, estamos hablando de empresas que exponen sus estados financieros. Quieren ver estados financieros de empresas. Son los que cotizan en bolsa, lo que en términos técnicos, y había un tema para aplicación de normas internacionales de información financiera plena, serán las empresas listadas. ¿Listadas dónde? Listadas en la bolsa de valores. Y nosotros tenemos una pequeña bolsa de valores en Bolivia. Es la Bolsa Boliviana de Valores. Entren a la página web, revisen, busquen, y hay varios estados financieros de empresas. Inclusive los estudiantes que tenemos en los posgrados que dictamos, les digo, saquen de ahí ejemplos, vean cómo son las estructuras, vean cómo se velan, exponen las notas. Es un tema muy interesante, pueden ustedes tener ejemplos, ¿sabes? Y esos son públicos, entonces los empleados les interesa saber si la empresa va a seguir funcionando o no, para ver si les van a pagar o no sus indemnizaciones.
sus compensaciones. No se olviden, por ejemplo, el caso, tal vez ustedes no han escuchado el caso de Aerosur. Antes teníamos una empresa de aeronaves, Aerosur, que se ha peleado con el Estado, le hicieron quebrar, le hicieron escapar. Cuando se fue Aerosur, desapareció, todos los empleados se quedaron así, en la nada, porque no había de dónde les paguen sus beneficios sociales. Y los activos, no tenían nada de activos Aerosur en Bolivia. Son otros usuarios. Y el público en general, para saber si van a o no cotizar en bolsa, van a poder comprar acciones, y esa es la gama de los usuarios en general. Por eso es que el propósito de la información es diferente para cada usuario, porque cada uno tiene un interés distinto de información por un efecto económico. Pero con esto, la información financiera de los estados financieros que nosotros preparamos son estados financieros de propósitos generales. No es para uno solo, es de propósito general. Eso tiene que entrar bien en nuestras cabezas para poder estar claros de cómo son las cosas. Ahí tenemos que entrar, y ojo, jóvenes, hoy día hablando en las entrevistas, algo bien interesante era que nuestra profesión tiene pues una carrera. No saliendo ya profesional, ya me voy a dedicar a hacer auditorías, auditoría forense, no. Todo eso pasa por la experiencia y conocimiento que vamos adquiriendo en el ejercicio profesional nuestro. Código de comercio, jóvenes, casi nadie le ha dado importancia, le ha dado valor, porque todo era impuestos, impuestos, impuestos. El código de comercio es la base para la preparación de la contabilidad, porque este código de comercio antiguísimo de los años 70, 77, establece los parámetros de cómo tienen que llevar la contabilidad todos los entes, todas las empresas que se dedican al comercio, las empresas que se dedican a generar rentabilidad, lucro. En otras palabras, todas las empresas. Porque dice que se tiene que llevar una contabilidad obligatoriamente adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios, justificar claramente todas y cada uno de sus actos y operaciones sujetos a contabilización, es decir, las transacciones. Este argumento es utilizado por la Administración Tributaria en sus vistas de cargo, en sus resoluciones determinativas, en fiscalizaciones. Porque aquí me está dando el parámetro que tengo que llevar una contabilidad adecuada. La contabilidad no solamente es contabilizar una facturita, la facturita solita no sirve. Tiene que estar respaldada por todo un ciclo contable, por todas unas políticas contables, por documentos que demuestren que realmente la transacción ha existido. Por todo eso. ¿Y todo en base a qué? A nuestro código de comercio. Miren la forma en que se ha distorsionado en el tiempo la falta de conocimiento del código de comercio de la profesión, la aplicación y la parte tributaria. Porque antes, les cuento, antes del 2016, facilito, sí, del 2016, antes del año 2016, nosotros teníamos que preparar, registrar, imprimir libros de compras y ventas en el formato de Da Vinci. Teníamos que imprimirlos, encuadernarlos, foliarlos, notariarlos, porque eso exigía la reglamentación de impuestos nacionales, con su sistema de facturación. En ese caso era por el Da Vinci. Toda esa época del Newton, no Newton, Da Vinci, el NSF 07. Y en el Código de Comercio habla también de la presentación de libros, pero miren la diferencia. Aquí dice que los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar encuadernados, foliados y notariados por un notario de fe pública. Esto establece el Código de Comercio, lo otro eran temas tributarios. Y después el Código de Comercio me dice cuáles son los libros obligatorios y cuáles son los libros que son obligatorios. Los libros diarios, los libros mayores y los inventarios y balances.
Cuando el año 2016 cambia de sistema de facturación del antiguo al sistema de facturación virtual, donde nace el famoso facilito para el libro de compras y ventas, porque el facilito ya había nacido antes para el envío de estados financieros digitales, pero esta vez era para el libro de compras y ventas. En esa época, la norma dice ya no es necesario que impriman los libros de compras y ventas. Y ahí confundían y decían, pero el Código de Comercio dice que se tiene que imprimir, notariar y foliar. Sí, pero el Código de Comercio no habla del libro de compras y ventas. El Código de Comercio habla del libro diario, libro mayor, inventarios y balances. Fíjense, esa forma de tratar de querer aplicar un aspecto sin conocer la norma completamente, o distorsionar la aplicación de un aspecto por otra norma. Eso es lo que nosotros no tenemos que volver a cometer, jóvenes. Eso es lo que no tenemos que volver a cometer. Al pan, pan y al vino, vino. Darle a Dios lo que es de Dios, darle a César lo que es de César. Así de sencillo. Uno de los entes reguladores que se preocupa de que se cumpla con lo establecido en el Código de Comercio es la famosa Autoridad de Fiscalización de Empresas, la AEMP. Esta ente es una entidad que fiscaliza, controla, regula las actividades de las empresas en lo relativo al gobierno corporativo. Tiene su misión, su visión. Fiscaliza la aplicación. Y ahí tenemos, por ejemplo, que la ex superintendencia de empresas, ahora autoridad de empresas, porque se cambió por el tema de temas políticos para sacar gente y meter gente de su partido político, en la época de ya saben quién, han eliminado la que era superintendencia de empresas, ahora es autoridad de empresas. En esa época, el año 2008, con resolución administrativa, ¿qué es lo que hacen? Con la 370, que con sus facultades que tienen de cumplir y hacer cumplir la ley, controlar y supervisar que las sociedades comerciales se desenvuelvan con transparencia en sus actividades, con la aplicación de que pueden emitir, controlar, supervisar la aplicación de normas nacionales de contabilidad contenidas en el manual de cuentas de la superintendencia de empresas y normas internacionales de contabilidad aplicables a las personas naturales y jurídicas. Con esas facultades, ¿qué hacen? Aprueban la norma general de contabilidad número 1, que formaliza los principios de contabilidad generalmente aceptados en todo territorio nacional, otorgándole la calidad de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, jurídicas, reguladas por la superintendencia. Entonces, legalmente, la norma contable número 1 ha sido puesta en vigencia para la aplicación obligatoria de todos los comerciantes, todas las empresas. Días después, el 2019, porque esto ha sido en diciembre, el 23 de diciembre del 2008, días después, en enero del 2009, emiten la resolución 2809, donde, bajo las mismas facultades, formalizan las normas generales de contabilidad número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, es decir, las normas, las siguientes normas que tenemos en todo nuestro marco normativo para la preparación de información financiera. Aquí dice, formaliza las normas generales de contabilidad de la 2 a la 14 emitidas por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad dependiente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, en todo territorio nacional, otorgándole la calidad de cumplimiento obligatorio para todas las empresas naturales o jurídicas reguladas por la superintendencia. Y ojo esta parte. En tanto se vayan efectuando las labores de convergencia a las normas nacionales, a las normas internacionales de contabilidad. Estaban enfocándose. ¿Y cuáles son esas normas? O sea, aparte, porque aparte decía también, adoptar los pronunciamientos técnicos emitidos por la Federación Internacional de Contabilidad, el IFAC, únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos en países reglamentarios locales, sobre un asunto determinado, respecto a la auditoría, la contabilidad, la ética, la educación,
administración y finanzas y el sector público. Estos son pilares fundamentales que tiene el IPAC. Hay un pilar más que es ahora las normas de sostenibilidad. Entonces, legalmente, las normas contables han sido puestas en vigencia para su aplicación obligatoria por la Superintendencia de Empresas en su momento, ahora Autoridad de Empresas, la Autoridad de Fiscalización de Empresas, AEMP. Y además emiten el año 2021 una actualización del Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales. Este Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales establecen, pues, que todo el cumplimiento de lo que establecen las resoluciones de la ex superintendencia, ahora Autoridad de Empresas, son de cumplimiento obligatorio. Y si no cumplen, estas personas naturales o jurídicas van a tener que pagar las sanciones que corresponden. Aquí se reglamentan las sanciones. Pues aquí se aprueba el reglamento de sanciones e infracciones comerciales contables de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, que forma parte integrante indivisible de la presente resolución administrativa. Y abrogan la que estaba vigente, la 52 del 2011. Y en la parte principal, digamos, en este reglamento de sanciones, ¿qué tenemos? En esa parte principal tenemos el artículo 20, la contabilidad llevada por personas no autorizadas legalmente. Entonces, es una infracción el que hagan contabilidad con personas que todavía no están autorizadas legalmente. El sujeto regulado que omita llevar su contabilidad por un profesional contable legalmente habilitado, conforme establece el artículo 39 del Código de Comercio, incurrirá en esta infracción, siendo pasible la imposición de multas, que será calculada tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo 1 y 2 del presente reglamento, que tiene sus anexos. A los efectos del presente artículo, se entiende que el profesional se encuentra legalmente habilitado para el ejercicio de sus funciones cuando éste cuente con el registro del colegio correspondiente. Y ese es el efecto del registro que tenemos que tener todos en nuestros colegios de profesionales. Ojo, vigente desde el 2021. Después ya va a haber otras. En el futuro van a ver que va a haber otros cambios para la obligación también de profesionales colegiados para los otros entes reguladores. Y sobre infracciones relativas al cumplimiento de normas y principios de control generalmente aceptados, en el artículo 55, la aplicación de normas de contabilidad y auditoría. Las normas de contabilidad y auditoría emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, CETENAC, las normas contables del 1 al 14, así como la norma general de autoridad número 1, la única vigente, son de aplicabilidad y cumplimiento obligatorio para todos los sujetos regulados. Cumplimiento obligatorio para todos los sujetos regulados. Eso es importantísimo. Y recuerdan que en ausencia de procedimientos técnicos específicos del país o de reglamentación local sobre un asunto determinado, contabilidad, autoridad ética, educación, administración, finanzas, sector público, deben adoptarse los procedimientos técnicos emitidos por la Federación Internacional de Contabilidad IFAC. Un ejemplo claro de esto. Un error contable. El error contable es tratado, ¿tenemos una norma técnica contable para darme el tratamiento de esos errores contables? Ejemplo de error contable. He cometido el error en la aplicación de una norma técnica. Ejemplo, norma contable 3. Se ha suspendido el ajuste por inflación, pero yo he continuado aplicando el ajuste por inflación. Error. Se ha desviado. Debería suspender, pero he continuado. Error de aplicación. Desviación en la aplicación de la norma contable. ¿Cómo hago el tratamiento de ese error? De la 1 a la 14, ¿tengo ese tratamiento? No existe. En cambio, en las normas internacionales tenemos la NIC 8. La NIC 8 establece el tratamiento contable de cambio de políticas contables, estimaciones y errores contables. Ahí me dice qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Ahí aplicamos, por ejemplo, esto que establece
nuestro marco normativo. Y las sanciones y las multas son así. Son sobre la utilidad bruta y si tienen pérdidas brutas, sobre el capital. Por ejemplo, documentación contable financiera de la empresa, verificación y registro, que tengan estados financieros emitidos por el sistema contable aprobado. El sistema contable tiene que ser aprobado. Reporte detallado de inventarios impresos, libros mayores contables impresos, ojo, no, notariados. Lo mismo de libros de diario, estados de cuenta auxiliares contables, conciliaciones bancarias de las cuentas que pertenecen al ente regulado, registros contables comprobantes de ingreso, egreso y traspaso documentado, estados financieros emitidos por el sistema contable aprobado, entonces, que allá arriba, reporte detallado de inventarios, que está repitiendo aquí arriba, y aquí están las sanciones, porcentaje sobre la utilidad bruta, un porcentaje. Son importes en bolivianos, no son ahorros. Y son importes en bolivianos y porcentajes de las utilidades brutas. ¿Cuál es la utilidad bruta de una empresa? Total ventas menos costo de ventas, sobre eso. Un pequeño ejemplo. Ojo, decía, no, pero es que la resolución 21 ha sido abrogada por la autoridad de empresas. No. Ha sido impugnada, que ha sido distinto, y la autoridad de empresas la ha puesto en un stand-by mientras la impugnación estaba vigente. Pero el año 2025, en febrero del 2025, emiten el recurso jerárquico de la impugnación y confirman la resolución administrativa. Por eso aquí dice, resuelve confirmar totalmente la resolución administrativa AM 18, que confirma la resolución administrativa AM 0921 de enero del 2021, que aprobó el reglamento de sanciones e infracciones comerciales contables emitidas por la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita está vigente. En conclusión, los estados financieros se preparan bajo el marco normativo de las normas y principios de contabilidad emitidas por el CETENAC, Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. La aplicación de las normas y principios de contabilidad emitidos por el CETENAC es de cumplimiento obligatorio. Es posible la aplicación de norma internacional en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre un asunto determinado. Ese es el marco que se tiene que tomar en cuenta para la preparación de la información financiera. Y ojo, ¿no? Preparación de información financiera de propósitos generales. Pero en contraprestación tenemos, pues, lo que el conflicto que se ha generado con la normativa de propósito tributario. ¿Qué ocurre ahí? Primero dicen, no, ojo, este es el 24051. Registros y operaciones contables. Impuestos, dice en el artículo 35, en sus normas generales, que los sujetos obligados para llevar registros contables deben llevarlos cumpliendo todo en cuanto a números, requisitos, las disposiciones contenidas en materia en el Código de Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al año fiscal. Me dice, tienes que tomar en cuenta las normas que dice el Código de Comercio. Además, los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios de acuerdo a los del artículo 48 del reglamento. Aquí ya deja algo medio raro. Deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad convalidados para efectos tributarios. El artículo 48, ¿qué dice? Previa autorización, antes era la Secretaría de Hacienda Nacional, ahora es la Administración Tributaria. La Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general mediante normas administrativas pertinentes la aplicación de normas técnicas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Autores de Bolivia, que eleva su consideración respecto a principios económicamente aceptados relativos a la determinación de la base imponible del impuesto. De este impuesto, del IWEL estamos hablando. A ver, ¿cómo entendemos esto? Primero, el artículo 35 me dice que tienen que ser elaborados bajo normas y principios de contabilidad, pero además, cumplir todo el Código de Comercio. Y estas normas y principios tienen que estar convalidadas para efectos tributarios. Y el artículo 48 dice que va a revisar esas normas técnicas y va a convalidarlas para darles el sí
apruebo, en otras palabras, convalido para que forme base del impuesto a las utilidades. Entonces, aquí es donde se genera el primer conflicto entre lo contable y lo tributario. Para propósitos contables, a rajatabla, normas y principios de contabilidad. Para propósitos tributarios me dice, solamente las que yo te acepte vas a poder utilizar para la determinación del IVA. Y entonces, impuestos genera las resoluciones para la convalidación de las normas contables. Y esta es una captura del año 2012, porque miren, desde el 2012 que estamos trabajando en esto, esa diferenciación entre lo contable y lo tributario, porque este pues ya es antiguito, ¿no? Es abuelito debe ser, este ya debe estar ya hasta casados. Aquí están las normas puestas en vigencia por impuestos. Estas han sido puestas en vigencia por la resolución 0541 del año 99, del 13 de agosto del 99. ¿Cuáles normas? La norma contable 1, la 2, la 3 estaba, pero la 3 ha vuelto a ser convalidada cuando se ha modificado el 2007. La 4, la 5, la 6 también junto con la del 2007. La 7, la 8 y la 9. Y las últimas modificadas. ¿Y qué pasa con las demás normas? Revisando, analizando bien, hasta impuestos equivocados, porque aquí no está la norma contable 11, la norma contable 10, 11, 12, 13 y 14, 5 normas no están aquí. Revisando bien todo el marco normativo, encontramos que la norma contable 11 también ha sido convalidada con la resolución administrativa 05-15 del año 2001, del 11 de abril de 2001. Ha sido puesta en vigencia, ha sido convalidada. Pero las normas contables, y ojo también, ¿no? Aquí, junto con las normas, ha sido puesta en vigencia la norma, el borrador de la norma contable 12 en ese momento. Y el borrador de la norma contable 12 es el tratamiento contable de operaciones de moneda extranjera cuando existen más de un tipo de cambio, que es el otro conflicto que se ha generado desde el año 2023. Porque tenemos un tipo de cambio oficial, tenemos un tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia, tenemos un tipo de cambio paralelo, y aunque no crean, también tenemos un tipo de cambio de criptomonedas. ¿Cuánto es el tipo de cambio ahorita en las criptomonedas? No es fácil y ustedes seguramente tienen, porque esto he visto que en los jóvenes la mayoría tienen. Entran a su cuenta de Binance, que es la más común, y allí se encuentra el tipo de cambio para transacciones B2P. P2P, ahí tenemos ahorita está 705. Pero si yo quiero comprar 705, a 1005, 1006, hay oferta hasta de 1007 la compra de dólares, y si quiero vender dólares, hasta 1003, 1002, entonces ahí viene otro tipo de cambio. Entonces hay varios tipos de cambio. Y esta norma es la que regula eso, y ha sido puesta en vigencia. Lo único que ahora está cambiando el número, porque ha sido puesta en vigencia como la BNC2, borrador de la norma contable, mientras que ahora es NC12, norma contable 2. ¿Y qué pasa pero con la norma contable 10, la norma contable 13 y la 14? Porque de las 5 que faltaban están aquí, la 11 y la 12. Faltan 3. ¿Qué pasa con estas normas? El tratamiento contable de arrendamientos, el tratamiento con la norma contable 13 de cambios contables o exposición, la norma contable 14, las políticas contables, exposición y revelación. ¿Qué pasa con estas normas? Aquí dice claramente que la determinación de la utilidad neta imponible se va a utilizar sobre la utilidad neta imponible que resulte de estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de control finalmente aceptadas, con los ajustes de adecuaciones contenidos en el reglamento. Pero, ahí viene la clave. Los estados financieros para efectos tributarios solamente van a servir los que han sido convalidados por impuestos. Como estas normas contables no han sido puestos en vigencia ni convalidadas por impuestos, en realidad son puestas en vigencia, cualquier tratamiento, cualquier registro contable que me genere gastos van a ser considerados simplemente como gastos no deducibles.
porque no son válidas para la determinación de la base imponible del IVA. ¿Me dejo entender? Las otras normas, el reconocimiento de ingresos y gastos que se generen por la aplicación de las otras normas contables convalidadas, sí, son gastos deducibles. Pero si yo reconozco un gasto como es el tratamiento contable, la depreciación de equipos en arrendamiento, ese es un gasto contable, mas no es un gasto deducible. Ese gasto deducible no se puede tomar en cuenta. Ese gasto para efectos tributarios es no deducible. Por lo tanto, no se puede tomar en cuenta para determinar el IVA. Ese es el efecto que se tiene. Porque para el IVA, el hecho imponible, se aplica sobre las utilidades resultantes de estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo a qué? A normas y principios de contabilidad. Y además, ajustes impositivos de acuerdo a ley y de acuerdo al decreto reglamentario. Por eso que podemos tener una utilidad contable, un resultado contable, le aplicamos gastos deducibles, no deducibles, ingresos imponibles, no imponibles, regularizaciones, que es lo que ahora se está utilizando. Y tenemos un resultado tributario al que le aplicamos el 25%. Esa es la base imponible. La base imponible del IVA es el resultado del ejercicio más menos los ajustes de efectos netamente tributarios. Porque esto es lo que dice el artículo 35. Las normas generales tienen que ser elaborados de acuerdo, ¿no ve? Al Código de Comercio y estados financieros elaborados de acuerdo con principios de control generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios. Entonces, todo esto genera pues el conflicto cuando el AITB sale a empieza a distorsionar la información financiera y se genera una disposición de suspensión del ajuste por inflación del año 2020, en diciembre de 2020. ¿Por qué genera ese conflicto? Porque aquí, cuando hablamos del artículo 38, la determinación de la utilidad neta imponible, y aquí necesito que pongan atención, porque aquí viene netamente el efecto de la interpretación de la norma. Porque la norma tenemos que leerla, analizarla, interpretarla y aplicarla. Y ahí es donde se pierden muchos. Porque todo el mundo dice, ah, no, el AITB se tiene que contabilizar porque Impuestos Nacionales dice que se tiene que contabilizar. ¿Dónde dice? Artículo 38, la expresión de valor en moneda constante. Los estados financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de utilidad imponible serán expresados en moneda constante, admitiéndose para efecto únicamente la expresión por la variación de la unidad de fomento a la vivienda, conforme a la norma contable 3. Mucha gente decía eso, que se tiene que contabilizar porque aquí está diciendo que tiene que estar expresado. Es la base del web. Entonces, analizando este artículo, primero, uno, si los estados financieros, base para la determinación de la utilidad neta imponible, tienen que estar expresados a moneda constante. Ojo, la norma aquí, bajo el análisis y la interpretación literal, en ningún momento me dice que tienen que estar contabilizados los efectos de la expresión de la UFB. Me dicen que para iniciar el cálculo de la base imponible, esos estados financieros tienen que estar expresados a moneda constante con las UFBs. No me dice que mi resultado tributario tiene que estar expresado, perdón, que mi resultado contable financiero tiene que estar expresado. Me dice, la base para la determinación del IVA son estados financieros expresados a moneda constante. Entonces, aquí la norma no me obliga a elaborar estados financieros aplicando el AITB, contabilizando el AITB en ningún momento. Eso ha costado hacer entender a muchos colegas. Y hay otros que todavía siguen pensando, aunque no son colegas, creo que son informáticos nomás. Siguen pensando que hay que actualizar, hay que actualizar. ¿Me vas a distorsionar información financiera? Ah, es que es entendible informático, nomás no eres contador. No sabes la utilidad y el propósito de la información financiera.
¿Dónde genera nuevamente este conflicto que hemos visto el 2021? Porque para esta gestión 2025 modifican los cambios en la presentación de la información financiera. La presentación a impuestos nacionales. Y esta resolución normativa, que es la que es la resolución para la presentación de estados financieros físicos y digitales, ha sido modificado, porque ahora de aquí en adelante todo es solamente físico, ya no hay más digital. ¿Qué cambia? Cambian los conceptos. Originalmente, ¿qué decían que eran los estados financieros? Eran documentos físicos y electrónicos preparados conforme a principios de contabilidad. Listo. Que deben reflejar situación financiera. Cambia con los estados financieros, ahora son el conjunto de documentos contables que incluyen el balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio, que es resultados acumulados, el estado de cambios de la situación financiera, flujos de efectivo, y las notas de los estados financieros. Los 5 estados financieros que se elaboran conforme a principios de contabilidad generalmente aceptadas, con el propósito de reflejar su situación financiera y económica de la empresa. Aquí lo que han hecho es identificar cuáles son esos estados financieros. Y no hablan de que son físicos o electrónicos. Aquí se hablaban de físicos y electrónicos. Aquí no. Simplemente dice qué son esos estados financieros. Otro cambio, donde los estados financieros deben incorporar la aplicación de normas técnicas de contabilidad para la determinación del IVA puestas en vigencia. Y esto se ha mantenido en ambos casos. Cualquier otra norma técnica o disposición emitida por otra instancia no tendrá efecto para la determinación del IVA. Listo. La norma contable 10 no está convalidado. Ok. Los gastos no van a tener efectos para la determinación del IVA, por eso es que ese gasto que se genere por la depreciación de bienes arrendados va a ser un gasto no deducible. ¿Y aquí qué cambia? Lo único que cambia es que la aplicación de las normas técnicas de contabilidad relativas a la determinación de la base imponible del IVA son consideradas aprobadas por el reglamento en base al artículo 48, lo mismo, y se mantiene ese párrafo clave, donde yo puedo aplicar cualquier norma técnica contable que sea válida para la presentación de la información financiera. Y si no ha sido convalidada por impuestos, simplemente los gastos que se generen van a ser gastos no deducibles. No van a ser tomados en cuenta para la determinación de la base imponible del IVA. Eso es lo que hace todo el mundo fuera de Bolivia. Fuera de Bolivia, todo el mundo generan estados financieros de propósitos generales, hacen sus conciliaciones contables tributarias y determinan el impuesto a pagar, el impuesto a la renta, que es el impuesto a las utilidades de Bolivia. Ese impuesto a la renta tiene su propia norma técnica contable, la NIC 12, impuesto a la renta. La única diferencia en Bolivia es que nosotros no contabilizamos esos activos y pasivos por impuestos diferidos. En cambio, la norma contable 12 sí. Lo que ahora es deducible, para el siguiente año no, porque se ha contabilizado o no se ha contabilizado, y sí, toda una conciliación, que es a lo que le teme todo el mundo de impuestos. No se olviden que ha dicho Einstein, una de las cosas más complicadas de entender, aparte de las mujeres, es el impuesto a la renta. Y para las chicas lo mismo, querer entendernos a nosotros es como querer entender a una mascota, difícil. Por este cambio de este año, que todo se envía ahora de forma digital. Los estados financieros físicos que presentábamos con la autoridad externa ahora es digital, ya no se lleva físicamente nada. Esos son los efectos importantes. Y esto es lo que ha vuelto a resaltar de la aplicación del IVA. Oh, no, yo voy a contabilizar nomás mi ajuste en el patrimonio. Úpitas. Porque la norma contable 3 dice eso. La norma contable 3 dice, oh, tienen que tomar en cuenta la inflación en Latinoamérica. Y antes, ¿la inflación cuánto era? Es el año 2021. Miren su inflación. 2.2%. Otros países, Argentina 44%. Venezuela 5.500%. O sea, vivíamos durante mucho tiempo en una época donde supuestamente estábamos en una estabilidad económica. Pero claro, estábamos con estabilidad económica porque todas las pérdidas que generaba
nos los íbamos consumiendo con el oro que teníamos en las reservas hasta que nos quedamos cero oro. La UFB, desde el 2007, que ha tomado uno de los picos más altos, ha empezado a bajar y a mantenerse relativamente estable. Pero ya, perdón, es la inflación. La inflación ha estado relativamente estable, pero ya la UFB como tal ha empezado a bajar en diciembre del 2020, por eso es que ha generado esta resolución, donde se suspende el ajuste por inflación. Y este es también otra cosa importante, jóvenes. Había mucha gente que decía, pero la autoridad de empresas no ha aceptado la suspensión del ajuste por inflación. Y es que la autoridad de empresas no tiene la facultad de aceptar o no las resoluciones del Consejo Técnico. La autoridad de empresas lo que ha hecho es dar por aprobada la aplicación de las normas técnicas contables. Y esta norma técnica contable número 3 ha sido puesta en vigencia por la autoridad de empresas. Un paso de la aplicación de la norma contable es precisamente que el Consejo Técnico se pronuncie si vamos a aplicar a ITV o se va a suspender a ITV. Y eso es revisando constantemente. Pero me dirán, ahora con la inflación, lo que pasa es que una cosa es la inflación con el IPC, que establece la norma contable 3, y otra cosa es la UFB. La UFB es un modelo completamente manipulable. ¿Qué ha pasado cuando la UFB ha empezado a estar estable, luego ha empezado a bajar? Porque ha bajado como unos 10 días su valor. Era porque dentro de esa bolsa estaba la harina para medir el IPC. Y como todo estaba mal en Argentina, preferían sacar sus productos a vender fuera de Argentina, metían a Bolivia, y claro, pues el precio de la harina, mayor demanda, mayor oferta, baja el precio. Y como eso estaba indexado a la harina, entonces la UFB ha empezado a bajar. Se dieron cuenta, han cambiado la harina, la han sacado y otra vez ha empezado a subir. Y ahora se ha disparado con la UFB y genera distorsión. Y ese es el problema que tenemos con la aplicación tributaria. Porque impuestos dice, está vigente, ustedes tienen que actualizar mis ajustes, tienen que seguir aplicando la expresión de moneda constante para efectos tributarios, los ajustes de actualización. Y esa es la clave. Impuestos mismos dice en sus comunicados, expresa, comunica, muestra que está vigente el artículo 38, es referente a la expresión de valores en moneda constante, y en tal sentido, para efectos tributarios, ojo, ¿no? Para efectos tributarios, los ajustes de actualización establecidos en la norma tributaria se tienen que realizar en base a la UFB. Y eso no ha sufrido ninguna modificación. En ningún momento me dice que se tiene que hacer esto para efectos contables. Aquí aclara, para efectos tributarios, porque ahí tenemos esta suspensión del ajuste por inflación, por la baja inflación. Entonces, había un momento en que medio mundo estaba así. Y recuerdo a alguien decir, ¿a quién le hago caso? ¿A la norma tributaria o a la norma contable? Y empiezan a echarle mucho hater al CETENAC. CETENAC cumple con su función, no tiene por qué estar velando con el tema tributario. El tema tributario es otra cosa que no está en las competencias del Consejo Técnico. Está en nuestra formación profesional de aplicar ambos marcos normativos. Ambos marcos técnicos normativos tenemos que aplicar. Por eso es que nace la famosa conciliación contable tributaria, pues. Por eso aquí dice, ¿no ven la expresión? Constituyen la base para la determinación de la base imponible de estados financieros. No dice que tiene que contabilizarse. Porque además esta gestión 2025, la UFB se ha distorsionado. Miren su avance del 2022. Ya empezó el 2024. Se ha acumulado. Y hemos llegado a estos picos de acumulación de la UFB. Y esto hemos sacado del INE. El índice de precio al consumidor registró una variación positiva del 0,59% en diciembre del 2025. Y la actualización estaba ya
por el 20% del IPC. Aquí tenemos la variación acumulada de cómo ha sido el efecto de la inflación. Y esta es la tendencia del 2024, esta es la tendencia de la UFB del 2025. Por eso es que el año 2025 ya ha sido completamente la aplicación de la contabilización de la ITV ya distorsionaba completamente los estados financieros. ¿Y todo eso dónde vamos a ver? En esta parte sí. Por ejemplo, este es un papel de trabajo que les hacemos hacer en nuestra oficina, en la firma, y también lo hacemos en las auditorías y en las contabilidades que llevamos. Tenemos que identificar cuánto es el efecto de la variación de la ITV. Tenemos los principales elementos que han sido... vamos a ocultar esto, contraer. Los principales elementos que han sido... que afectan a la ITV son, ¿cuáles? La actualización de activos fijos, depreciación acumulada, patrimonio. De inventarios es otro mundo para hablar, porque, ojo, la UFB, la UFBización de inventarios es el último de los métodos de la evaluación de inventarios, porque hay que tomar en cuenta otros métodos antes. En otras palabras, los flojitos van a utilizar UFB y que van a generar un ingreso por la actualización que distorsiona la información financiera y además tus inventarios van a estar sobrevaluados respecto al valor de mercado. Esa es otra historia. Pero aquí, un estado financiero normal, común y corriente va a tener, por ejemplo, en este caso, y aquí tenemos, y eso, aquí tenemos pérdidas para contrarrestar. Imagínense que en vez de tener pérdidas tenemos utilidad. La distorsión es tal que la UFD del 31 de diciembre de 2024 a la UFD del 31 de diciembre de 2025, ¿cuánto ha variado? Esto menos esto. Ha variado 46 centavos. Es decir, medio boliviano prácticamente ha variado en todo el año. Imagínense ese efecto multiplicador. Por eso es que en empresas normales, comunes y corrientes, si yo hacía la actualización con UFBs, ¿cuánto tenía de generar? Un gasto por ITV, en este caso de 1.118.000. Hay empresas que tenían así importes de 1 millón, 2 millones, 7 millones por efecto de la actualización del patrimonio. Y era un gasto deducible. Pero si yo contabilizara, tenía una pérdida de 7 millones, mentiroso. En cambio, contablemente ya no se hace la aplicación, por lo tanto, suspendo el ajuste por inflación. En otras palabras, contablemente no contabilizo la ITV. Pero ojo, ¿no? Para efectos contables no contabilizo porque estoy cumpliendo normas y principios de contabilidad, la suspensión del ajuste por inflación, pero para efectos tributarios, ¿qué dice la norma? Tiene que estar a moneda constante. Entonces, tengo que tomar en cuenta ese ITV para la determinación de mi base imponible. Lo mismo pasa con los activos. Los activos fijos se actualizan, se deprecian. Y tenemos asientos de ajuste por la actualización del activo, por la actualización de la depreciación acumulada y la depreciación. Y parte de esta depreciación está el ITV, porque no se olviden que la depreciación es del activo actualizado. Mientras que para efectos contables se deprecia en todo, pero ya no hay actualizaciones. Y la depreciación es menor porque la base de la depreciación ya no está con el incremento de la ITV. En base a todo esto, ¿qué sacamos? Un resumen. Efecto sin ITV con ITV. Sin ITV, ingreso por actualización de activos fijos, 0. No se actualizó nada, porque ya se ha suspendido el ajuste por inflación. En cambio, para efectos tributarios, sí se ha actualizado, porque tiene que actualizarse. O sea, para efectos tributarios jóvenes, tiene que aplicarse la ITV. Para efectos tributarios, en ningún momento para efectos contables. ¿Qué significa esta diferencia? Que yo tengo un ingreso de ITV, porque actualización, aquí vienen los activos y la contracuenta es el ajuste por inflación, y si el ajuste por inflación está con un saldo deudor, es decir, en el haber,
este es un ingreso que no he contabilizado. Y si es un ingreso que no he contabilizado, si tomo en cuenta para mi base imponible, ¿qué va a hacer? Mi base imponible aumenta, es decir, un ingreso si le aumento, mayor utilidad. Mientras que en el gasto del ITB, gasto ITB, actualización de depreciación acumulada, ¿qué ha ocurrido? Ah, aquí estaba mi ajuste por inflación y se incrementaban los valores de las depreciaciones acumuladas. ¿Qué me generaba? Un gasto de ITB. ¿Qué significa? Contablemente no he contabilizado nada, pero tributariamente hay 2.583, que es un gasto de ITB que no he contabilizado. Y para efectos tributarios, ese gasto, ¿qué va a hacer? Disminuye la base imponible, menos utilidad. En otras palabras, ¿qué estoy determinando? Ingresos y gastos no contabilizados por efectos de la ITB. Y que estos ingresos y gastos por efectos de la ITB voy a tomar en cuenta al momento de determinar mi impuesto a las utilidades. Lo mismo la depreciación del activo fijo. Aquí está más interesante porque hemos depreciado el activo fijo por un valor sin tomar en cuenta en su momento el ITB, porque esto es la depreciación con la base histórica, sin ITB. 1.400. Ah, pero si yo utilizo la UFB para la actualización, entonces voy a actualizar con valores mayores. En ese caso, va a ser mayor mi depreciación acumulada, pero mi depreciación del ejercicio. Por eso esa diferencia, ¿qué es? Es la contabilización de un gasto que no se ha realizado que afecta a mi base imponible. Es decir, esa proporción de ITB que se hubiera depreciado si hubiéramos contabilizado es 391. Y ese gasto que no se ha contabilizado, ¿qué hacía? Hace que disminuya la utilidad. Y finalmente, el gasto del patrimonio. Contablemente no se ha hecho ninguna actualización. Tributariamente sí se ha actualizado en 1.118.000 y que me genera una variación de 1.118.000. Ese gasto de ITB de la actualización del patrimonio no se ha contabilizado. No se contabiliza, pero es un gasto que tengo que tomar en cuenta para la ITB. Y entonces ese es un importe que disminuye mi base imponible. De esto, ¿qué tenemos? Este es el resultado que el ITB para esta empresa ha afectado o afecta en 1.117.000. En otras palabras, si esta empresa hubiera tenido una utilidad, pónganse, de 500.000, si yo contabilizara el ITB, tendría una pérdida de 617.460. Y hay empresas que han hecho eso. En la auditoría hemos identificado que tenían una pérdida de 700.000, pero el gasto de la ITB era 1.200.000. Contablemente. Ese hecho se suspende. Y si no suspenden, aquí yo lo único que voy a hacer como auditor es ponerles una salvedad. Que la información financiera se encuentra razonablemente, excepto porque han contabilizado un gasto que ha sido suspendido y que afecta en la utilidad por 1.200.000. Y muchas empresas han suspendido el ajuste por inflación y se ha hecho ese ajuste de auditoría. ¿Y cómo reflejamos eso? Dirán ustedes. Es fácil. Para reflejar eso, nosotros tomamos en cuenta los famosos anexos 7, 8 y 9. Aquí hay un pequeño ejemplo, donde se determina el impuesto a las utilidades, se tienen gastos no deducibles, se tiene una utilidad contable de de 162.782. Se tiene gastos deducibles no deducibles de 1.208.000. Y tenemos unas regularizaciones de 369.000. Creo que esto era para otro ejemplo. Vamos a sacar de estos, ¿no? SAS y este de aquí. Para otros ejercicios que hemos hecho. Ahí está. 162.000. Y es un poquito más, podemos ir para que se vea la distorsión que se genera en algunas empresas. Este más. Ya, con eso ya. Un ejemplo. Tiene una utilidad de 162.000. Gastos no deducibles de 155.000. Otras regularizaciones. ¿De dónde vienen estas regularizaciones?
vienen del anexo 8. Y el anexo 8 precisamente habla o me muestra cómo hacer esto. El anexo 8 dice, aquí tienes primero los ingresos no imponibles. Ok, los ingresos que no generan, que no están grabados por el IVA. La segunda parte son gastos o otras regularizaciones que incrementan la base imponible, es decir, aquí son ingresos que afectan al IVA, pero que no han sido contabilizados. ¿Y quiénes van a hacer estos? ¿Quiénes van a hacer este tipo de efecto? ¿Cuál tiene ese efecto? Los ingresos de ITV por la actualización de activos fijos. Dando cumplimiento al artículo 38, este importe es la actualización de los activos fijos. Y la tercera parte es las regularizaciones que disminuyen la base imponible, de disminuye la base imponible significa que son gastos deducibles que no han sido contabilizados. Es decir, estos gastos son completamente deducibles, pero que no han sido contabilizados para efectos del IVA. ¿Y cuáles son esos? Son los gastos de la actualización de la depreciación acumulada, la proporción de la depreciación del activo fijo y el gasto de la ITV por la actualización del patrimonio. Esos son. Aquí tengo un número, un valor. Este valor es el que va aquí en el anexo 7, y aquí está. Aquí estoy cumpliendo con eso que dice estados financieros a moneda constante. Miren aquí cómo sale. Teniendo una utilidad de 162,000, tengo una pérdida tributaria y no pago un impuesto. Ahora voy a hacer este ejemplo, que vean. Control C, valores. Enter primero. Control C, Enter, quiero los formatos, y ahora Control C, valores. ¿Qué pasaría? Esto vamos a colocar aquí, suspensión. ITV. Miren que con la suspensión de la ITV, yo tengo una utilidad de 168,000. ¿Qué pasó? Ahora sí. Control C, valores. De 162,000. ¿Qué pasaría si yo aplico la ITV? Miren lo que va a pasar. Si yo aplicara la ITV, entonces tengo ingresos por 64,800. Vengo aquí, voy a aumentar mis ingresos por 64,800. A ver. Y tengo gastos, esto más esto, gastos por ITV de 434,000, actualización del patrimonio, todito lo que por ITV no he encontrado. ¿Qué tendría? Tendría una pérdida de 206,991. Y como esto ya no existe porque se ha contabilizado, esto aquí se aplica solamente cuando no se contabiliza, tengo una pérdida de 206,000, los mismos gastos no deducibles, ya no hay regularizaciones. Y miren, ¿cuánto es el resultado tributario? El mismo. En otras palabras, jóvenes, aquí viene la lección. Terminamos con esto. Suspenden el ajuste por inflación. Tenemos una información financiera bajo normas y principios de contabilidad y la determinación del IVA bajo normas tributarias. Tenemos una utilidad de 162,000 y una pérdida tributaria de 51,955. ¿Esto es lo correcto? Pero si yo insisto en contabilizar, contabilizan y en sus estados financieros van a tener una pérdida de 296,991. Aquí nace la distorsión de la información financiera. Y en el tributario, miren, llegamos a lo mismo. En otras palabras, contabilizan o no el ITV, se llega al mismo resultado tributario que impuestos quiere. Pero aquí contablemente distorsionamos la información financiera. Con eso, jóvenes, ¿dónde estamos?
Ya, con eso, jóvenes, termino la sesión de hoy y pues nunca que se olviden, no es más fuerte, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que mejor y más se adapta a los cambios. Con eso termino mi presentación, licenciado, y espero que haya sido de utilidad.